mejor prefiero, ok, ya me pagó él a mí una tasa y le voy a ganar medio puntito, ¿verdad?, a mi cliente. Entonces yo ahorita ese papel lo coloco quizás a 7 días también, pero con un medio punto menos, en este caso ganando yo, ¿verdad?, le voy a pagar medio punto menos a mi cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasan los 7 días, el cliente está contento, yo estoy contento, y el otro señor obviamente que está más contento. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque él ya ganó. Primero, porque como a él le iban a pagar una tasa, y ahorita las tasas de interés bajaron, ahora fíjense, él trae un instrumento que paga el 50 y las tasas están al 45. O sea, esos 5 puntitos que nosotros estamos viendo que está ganándose, es para él. ¿Ok? Yo ya gané mi medio punto y lo demás no me interesa. ¿Qué pasa si la cosa es al revés? Resulta que estaban las tasas al 50 y suben al 55, yo me gané mi medio punto, ¿sí?, le di servicio a mi cliente, pero ahora resulta que el señor que traía la papa caliente, ¿sí?, trae un instrumento que paga el 50% y ahora va a tener que entrar a un mercado perdiendo. ¿Se fijan? Ese es el riesgo, ¿sí?, de que cuando yo fondeo un papel, así se le dice, ¿verdad?, todas las emisoras, papel comercial, el set, etcétera. Fíjense, ese papel, para ahora sí que ponerle un nombre a todo esto, ese papel va a tener un riesgo siempre. Primero, en el tiempo, entre más largo sea el plazo, ¿verdad?, que de madurez de este instrumento, más va a ser el riesgo que vamos a ver nosotros y que tenemos que tratar de seguir adelante. Imagínense si todo fuese nada más compro y vendo, pues estaría tranquilo, ¿verdad? Cualquier persona lo haría. Y eso es parte, fíjense ustedes, ya con la experiencia de operar en las mesas de dinero, eso es parte del sabor que le da cada día. O sea, cada día, en el mismo día, desde que amanece, ¿verdad?, vamos a poner que se abre ya en el negocio, hasta que cerramos, es incertidumbre. Pero obviamente que también vemos que para eso se necesita, además de preparación, el carácter, ¿verdad? Hay gente que no puede estar aquí y a lo mejor al rato sale infartado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, olvídense de los conocimientos, sino la capacidad física o el carácter para poder estar en ese negocio. Ok, vamos a ver ahorita lo que es el término asignación. Ok, como vemos en la gráfica 10, lo que nos dice de la asignación es lo siguiente, dice, es la relación pormenorizada de una operación de compra y venta, ¿sí? Incluye instrumentos, el nombre de la emisora, la serie, el precio, los días por vencer de la emisión y el tipo de operación en directo o en reporto. Fíjense, decíamos hace rato que yo tengo una posición de 100 millones, pero fíjense que esos 100 millones no son de una sola emisora, vamos a llamarle, ¿verdad? No todos son CETES, por decirles así a ustedes, ¿verdad? Y resulta que esos CETES, dentro vamos a llamarle, ¿verdad?, del escenario de los CETES, yo tengo CETES de 90 días, de 180, de 28, etcétera. Entonces, a la hora de asignar, quiere decir, bueno, ¿y tú qué me compraste? En la asignación, el cliente va a saber qué tipo de instrumento se le compró, de qué instrumento fue, ya sea de los CETES, de qué emisión fue, o si es de una empresa, el nombre de la empresa en la pizarra, ¿verdad?, que tiene, de qué serie fue, a qué precio me compraron y a qué días están por vencer y qué tipo de operación fue, o sea, si fue en directo, o sea, que se va al vencimiento, o si fue reporto, es decir, si lo fondeamos. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante la asignación. Y vamos a ver aquí un poquito, ¿verdad?, en la siguiente gráfica, lo que son los instrumentos del mercado de dinero. Ahí, si se fijan ustedes, vamos a hacer uso de lo que es el croma para manejar esta. Y vamos a ver lo que es el instrumento del mercado de dinero de instrumentos de renta fija. ¿Ok? Entonces, si se fijan ustedes aquí en esta grafiquita, vamos a tener en la primera columna el nombre del instrumento, vamos a tener también quién es el emisor, el valor nominal que tiene,
¿qué plazo tiene ese instrumento? Acuérdense que aquí cuando vemos en el caso de los CETES de 10,000, son 10,000 viejos pesos. ¿Qué plazo tiene? El rendimiento se da descuento y el riesgo, cuando hablamos en la última columna, en este caso del riesgo, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver nosotros este instrumento, ¿verdad? Cómo se maneja. Entonces para esto vamos a ir viendo cada uno de ellos de tal manera que nosotros nos vayamos familiarizando con los instrumentos que se están manejando aquí. ¿Ok? Entonces fíjense, nosotros en esta hoja lo que podemos observar es lo siguiente. Primero, tenemos diferentes instrumentos y esos instrumentos, el nombre se les va a dar de acuerdo a el emisor, ¿sí? O sea, quién es la persona, en este caso moral, que está sacando, ya sea el gobierno o una empresa o un banco, ¿ok? Entonces fíjense, tenemos los CETES, el CETE lo emite el gobierno federal. Entonces para esto vamos a ver instrumento por instrumento, de tal manera que podamos ver nosotros las características de cada uno de ellos. Fíjense ustedes. Primero, vemos los CETES. El CETE es un instrumento que lo emite el gobierno, es dentro de los instrumentos gubernamentales. Son títulos de crédito al portador en los que se consigna la obligación, ¿sí?, al gobierno federal de pagar el valor nominal a la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir el valor nominal? O sea, de pagar esos 10 nuevos pesos o 10,000 pesos, ¿verdad?, de los viejos, por cada uno de estos CETES. ¿Sí? Nos preguntan por aquí que si podemos aclarar a qué se refiere con operaciones en directo. Una operación en directo es, ahí a la persona que nos está haciendo llegar su pregunta vía el CIR de Querétaro, ¿sí?, nuestra compañera Araceli, es simple y sencillamente, Araceli, es que una empresa, ¿verdad?, está dispuesta a comprar a vencimiento. Vamos a suponer, yo compré los CETES a 28 días, ¿sí?, y la empresa dice, ¿sabes qué? Cómprame, por favor, cómprame tú CETES a 28 días. Entonces, si se fijan, agarro así del Banco de México los CETES a 28 días, sencillamente va para allá, y ya, everybody happy, ¿verdad? En una palabra, es una operación muy sencilla, que ojalá si fueran todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nada más agarré directamente, ¿verdad?, de cuenta la papa caliente del gobierno, y se supone que esta persona, ¿sí?, pues a ella le interesa comprar a 28 días, ¿sí? Entonces, en directo es simple y sencillamente, ¿verdad?, que si un instrumento salió a 28 días, la persona que yo se la voy a vender, intermediario financiero, la lleve al vencimiento. Ahora sí, lo que ella quiera hacer, a mí ya no me interesa, yo ya la coloqué en una manera directa, o sea, da cuenta que yo no agarré el riesgo. En cambio, en el fondeo, ahí sí yo soy el que traigo el riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este cliente no se quiere ir a 28, yo lo compro a 28 y el señor se quiere ir a 7, y pues sí, en los 7 días a ver qué pasa, y ya después los otros 21, pues yo voy a traer la papa caliente en mis manos. ¿Ok? Bueno, entonces esperamos que a Araceli por allá, ¿verdad?, le quede la pregunta resuelta. ¿Cuáles son las características? Sí, para empezar, la emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, y su objetivo es financiar al gobierno federal, y un organismo es un organismo de regulación monetaria, además de proporcionar al inversionista liquidez inmediata. ¿Por qué se dice que tiene liquidez inmediata? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esta persona, en el momento que quiera venderlos, sí, tiene mercado secundario. Mientras haya mercado secundario en cualquier instrumento, va a haber liquidez. Rendimiento. Los CETES otorgan normalmente rendimientos superiores a los depósitos bancarios, pero inferiores a las obligaciones empresariales. Como veíamos, ¿verdad?, en la sesión anterior, entre mayor es el riesgo, ¿sí?, mayor es la tasa de interés que yo voy a exigir. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que el gobierno, como al tener el gobierno, fíjense ustedes, aquí es algo muy interesante que tengamos en cuenta. Cuando veíamos la teoría esta del riesgo en la sesión pasada, el gobierno es la única institución
que sí tiene la maquinita, ¿verdad?, para hacer más billetes. Entonces, podemos estar todos tranquilos de que sí nos van a regresar, fíjense ustedes, eso es bien importante que tengamos todos presentes, el gobierno, un gobierno inteligente, obviamente, ¿verdad?, nos va a regresar a nosotros nuestro capital y nuestros intereses. Entonces, no hay problema, ¿verdad?, de que nos vayan a dejar sin nuestro dinero. El único problema, perdón, que tenemos, como les había comentado anteriormente, es simple y sencillamente, ¿verdad?, el de mantener yo mi poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, ¿verdad?, resulta que me pagaron el 50%, ¿verdad?, invertí 100 unidades, al final del año tengo 150 y lo que yo podía comprar hoy con 100 ahora vale 160, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación fue mayor, ¿verdad?, a la tasa nominal que a mí me pagaron. En este caso, la tasa real que me pagaron fue negativa, ¿sí? O sea, yo salí perdiendo. Entonces, como decíamos, ¿verdad?, yo tengo dos opciones: o consumo hoy lo que quiera yo comprar, o ahorro para poder diferir ese gusto, ¿sí? Siempre vamos a ahorrar si solo si conserve yo mi poder adquisitivo en el tiempo. Si no, prefiero en este caso consumir. ¿Ok? Bueno, entonces, el problema aquí es, ¿verdad?, de que las otras instituciones, llámese un banco, ¿sí?, o una empresa, esa empresa sí puede quebrar, ese banco también podría quebrar en una economía real, no en una economía ficción. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, en Estados Unidos, por ejemplo, los bancos quiebran, ¿eh? En una economía de primer mundo, los bancos que no son rentables, con el caso que veíamos, ¿verdad?, de que el banco estaba ganando 10 puntos y resulta ahora que sus costos son de 12, pues es obvio que el negocio que no deja dinero a su patrón en el negocio iba a tronar. ¿Sí? En una economía normal, ¿verdad?, en una economía que no es manipulada, eso sí se da. Lo vemos en nuestro vecino, ¿verdad?, en Estados Unidos, diariamente están quebrando bancos. ¿Por qué? Porque no son rentables y desaparecen del mapa. Aquí pues tenemos el problema, ¿verdad?, que lo que si no me sirve el gobierno lo recoge de nuevo. ¿Ok? El valor nominal es de 10 pesos, como podemos ver aquí, y además los plazos es dependiendo de las emisiones, 28, 91 días, 180 y 364 días. Esto es lo usual. Se ha dado, ¿verdad?, en su momento económico se dio, si recuerdan ustedes, allá por 1988, y si no, para que lo tengan presente, instrumentos de los CETES a 7 días. Obviamente que fue una estrategia por ahí, ¿verdad?, muy interesante, una estrategia de pizarrón que se jugó, y fíjense que es importante aquí comentarlo, porque muchas de las veces la gente, por la misma ambición, ¿sí?, y la lógica matemática, y ahorita vamos